Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría poder comenzar este nuevo día juntos en la presencia de Dios. Tal vez tú estás escuchando esta oración mientras el sol empieza a salir, mientras te preparas para el trabajo, o quizá en medio de un momento difícil en tu vida. Pero quiero que sepas algo desde este primer instante. Si estás aquí, no es una casualidad. Dios tenía preparado este momento para hablar a tu corazón. Hay personas que se despiertan hoy con paz, pero también hay muchos que abren los ojos con el alma cansada. Tal vez anoche te acostaste con preocupaciones, con preguntas sin respuesta, con una carga que parece demasiado pesada para llevar solo. Y quizás, en lo profundo de tu corazón, has susurrado una pregunta que muchas personas de fe también han hecho alguna vez. Señor, ¿hasta cuándo? Esa misma pregunta la hizo el rey David en un momento de profunda angustia cuando escribió el Salmo 13. Él también sintió silencio, también sintió dolor, también sintió que la respuesta de Dios tardaba en llegar. Pero lo poderoso de este salmo es que comienza con angustia y termina con confianza y esperanza. Y hoy vamos a recorrer ese mismo camino espiritual juntos. Esta oración puede traer paz a tu mente, renovar tu fe y recordarte que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, incluso cuando el cielo parece estar en silencio. Por eso te invito a quedarte conmigo hasta el final de esta oración. Puede que Dios tenga una palabra exacta para el momento que estás viviendo hoy. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Muchas personas escuchan estas oraciones todos los días y son bendecidas por ellas, pero todavía no están suscritas al canal. Si este contenido fortalece tu fe y te ayuda a comenzar el día con Dios, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas oraciones que publicamos cada día para acompañarte en tu caminar con el Señor. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Por qué quieres orar hoy? Escríbelo en los comentarios. Este canal es una comunidad de fe y muchas personas estarán leyendo y orando por cada petición. Y si hoy decides confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre, escribe también en los comentarios: confío en la misericordia de Dios. Ahora, toma un momento, respira profundamente, aquieta tu corazón y permite que las palabras del Salmo 13 nos guíen hacia una oración profunda que puede renovar tu espíritu en este mismo instante. A veces el corazón humano llega a un punto en el que ya no sabe cómo explicar lo que siente. Hay días en los que todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay una batalla silenciosa que nadie más ve. Quizás esta mañana alguien está escuchando estas palabras mientras intenta mantenerse fuerte para su familia, para sus responsabilidades, para la vida misma. Pero en lo profundo del alma existe un cansancio que pesa. Y es curioso cómo la vida puede llenarse de ruido, pero al mismo tiempo el alma puede sentirse sola. Hay momentos en los que las preocupaciones se acumulan como nubes oscuras antes de una tormenta. Problemas financieros, conflictos familiares, decisiones difíciles, o simplemente ese peso invisible que se instala en la mente y repite preguntas una y otra vez. En esos momentos, muchas personas llegan a pensar que Dios está lejos, que el cielo está en silencio, que las oraciones tal vez no están siendo escuchadas, pero la Biblia nos muestra algo profundamente humano y al mismo tiempo profundamente espiritual. Incluso hombres de gran fe pasaron por esos momentos. El rey David, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, también vivió temporadas donde su alma estaba llena de preguntas. Y en el Salmo 13 encontramos un clamor que atraviesa los siglos y todavía habla al corazón de quienes sienten esa misma lucha. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1.
Estas palabras no nacieron en un momento de comodidad. Nacieron en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Y aquí hay una enseñanza poderosa para la vida espiritual. Dios no espera oraciones perfectas. Dios recibe corazones sinceros. Muchas veces pensamos que para acercarnos a Dios debemos tener todo bajo control, como si la fe significara nunca dudar, nunca cansarse, nunca sentir miedo. Pero la verdadera fe no consiste en fingir fortaleza. La verdadera fe consiste en acercarse a Dios incluso cuando el corazón está herido. Es como un hijo que corre hacia su padre después de un día difícil. No necesita tener un discurso perfecto, solo necesita acercarse. Y tal vez alguien que escucha ahora mismo necesita recordar esto. No hay oración más poderosa que la que nace de un corazón sincero. Cuando David expresó su angustia, no estaba perdiendo la fe. En realidad, estaba haciendo exactamente lo que la fe nos invita a hacer: llevar todo delante de Dios. Hay personas que guardan sus luchas en silencio durante mucho tiempo. Intentan resolver todo solos. Se dicen a sí mismos que deben ser fuertes, que deben soportar, que no pueden mostrar debilidad. Pero el alma humana no fue diseñada para cargar el peso de la vida sin ayuda. Por eso la oración es tan poderosa. No es solo repetir palabras, es abrir el corazón delante del Creador. Imagínate por un momento el amanecer. La luz comienza a aparecer lentamente en el horizonte. Durante la noche todo parecía oscuro, pero poco a poco la luz comienza a tocar los árboles, los campos, las montañas. Así también funciona la presencia de Dios en el alma. A veces la respuesta no llega de inmediato, pero la luz siempre comienza a aparecer. La misericordia de Dios tiene esa misma naturaleza. Es como el sol que vuelve a salir cada mañana, recordándonos que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Tal vez hoy alguien está diciendo en su interior: Señor, ¿hasta cuándo voy a sentir este peso? ¿Hasta cuándo voy a esperar por una respuesta? Y lo hermoso del Salmo 13 es que muestra que Dios no se ofende con esa pregunta. Él entiende el corazón humano. Él conoce las lágrimas que nadie más ve. De hecho, la Escritura muestra muchas veces que Dios se acerca precisamente a quienes tienen el corazón quebrantado. No a quienes aparentan tener todo bajo control, sino a quienes reconocen que necesitan ayuda. Un mentor espiritual diría algo muy simple pero profundamente verdadero. El momento en que una persona reconoce su necesidad de Dios es el momento en que su vida comienza a transformarse. Porque cuando el orgullo se aparta, la gracia encuentra espacio para actuar. Y aquí surge una práctica espiritual que puede cambiar completamente la manera en que enfrentamos los momentos difíciles. Cuando la mente está llena de preocupaciones, en lugar de intentar resolver todo inmediatamente, es sabio detenerse por un momento y hablar con Dios con total sinceridad. Algunas personas encuentran útil hacer algo muy simple: respirar profundamente, cerrar los ojos por unos segundos y decir en voz baja: Señor, aquí estoy. Tú conoces lo que estoy viviendo. Necesito tu ayuda. No se necesitan palabras complicadas. Dios entiende incluso los suspiros del alma. Muchas veces la paz comienza a llegar no porque el problema desapareció de inmediato, sino porque el corazón dejó de cargar el peso solo. Es interesante cómo la naturaleza refleja verdades espirituales. Un árbol grande puede soportar fuertes vientos porque sus raíces están profundamente conectadas con la tierra. Si las raíces son débiles, cualquier tormenta puede derribarlo. La fe funciona de la misma manera. Cuando una persona se conecta diariamente con Dios a través de la oración, su alma comienza a desarrollar raíces profundas. Las tormentas de la vida todavía pueden venir, pero ya no tienen el mismo poder para destruir la paz interior. Tal vez alguien que escucha ahora mismo ha estado enfrentando una tormenta larga, días difíciles,
decisiones complejas, momentos de incertidumbre, y es posible que el corazón esté cansado de esperar. Pero algo hermoso comienza a suceder cuando el alma decide hablar con Dios con la misma sinceridad que David expresó en el Salmo 13, porque esa oración no termina en la angustia. Esa oración es el inicio de una transformación interior. Cuando una persona abre su corazón delante de Dios, algo invisible comienza a cambiar. La mente empieza a encontrar claridad. El espíritu empieza a recordar promesas que parecían olvidadas. Y lentamente, la esperanza comienza a regresar como la primera luz del amanecer. Y mientras el corazón comienza a respirar un poco más tranquilo, la conversación con Dios continúa profundizándose. Porque después de expresar el dolor, llega un momento importante: aprender a presentar delante del Señor las preocupaciones que pesan sobre el alma y confiar en que Él escucha cada palabra. Hay momentos en la vida en los que el peso de los pensamientos parece más fuerte que cualquier problema visible. No siempre son las circunstancias externas las que más cansan el corazón. Muchas veces es la batalla interior, esa conversación silenciosa que ocurre dentro de la mente, donde las dudas, los recuerdos y los temores empiezan a hablar más alto que la esperanza. Quizás alguien que escucha estas palabras ha pasado por noches así, momentos en los que el cuerpo está cansado, pero la mente no logra descansar. Los pensamientos giran una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un círculo que no se detiene. Y cuanto más se intenta encontrar una salida, más parece que las preocupaciones se multiplican. Eso también fue parte de la experiencia que encontramos en el Salmo 13. David no solo habló del silencio que sentía de parte de Dios, también expresó la lucha que estaba ocurriendo dentro de su propia mente. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Salmo 13:2. Observa la profundidad de esas palabras. David estaba describiendo exactamente lo que muchas personas viven hoy. Una mente llena de pensamientos que no traen paz, sino preocupación constante. Y aquí aparece una lección espiritual muy importante. La mente humana es un lugar poderoso. Puede convertirse en un jardín donde crecen la esperanza y la fe, o puede convertirse en un campo donde las preocupaciones se multiplican si no se cuidan. Un sabio mentor espiritual podría decir algo muy simple: los pensamientos que alimentas hoy están formando la paz o la ansiedad de mañana. Por eso la Biblia nos invita muchas veces a llevar nuestros pensamientos delante de Dios. No se trata de ignorar los problemas ni de fingir que todo está bien. Se trata de permitir que la presencia de Dios entre en medio de esos pensamientos que intentan dominar el corazón. Imagina por un momento un río después de una tormenta fuerte. El agua baja turbia, llena de ramas, hojas y barro. Pero si el río continúa fluyendo, con el tiempo el agua vuelve a aclararse. La mente funciona de una manera muy parecida. Cuando las preocupaciones llegan, es normal que el pensamiento se agite. Pero cuando una persona comienza a hablar con Dios y a recordar su fidelidad, poco a poco la mente comienza a encontrar calma nuevamente. Hay algo profundamente liberador en aprender a presentar cada preocupación delante de Dios. Por ejemplo, alguien puede estar preocupado por su familia, otro puede estar luchando con incertidumbre financiera. Alguien más puede estar cargando el peso de errores del pasado o el miedo a decisiones futuras. En lugar de permitir que esos pensamientos crezcan sin control, una práctica espiritual muy poderosa consiste en transformarlos en oración. Cuando un pensamiento de preocupación aparece, se puede decir algo como: Señor, este pensamiento me está quitando la paz, te lo entrego ahora. Ayúdame a confiar en tu cuidado. Puede parecer algo simple, pero esta práctica cambia completamente la dinámica del corazón.
en lugar de luchar solo contra la preocupación, el alma comienza a caminar acompañada por Dios. David mismo pasó por ese proceso en el Salmo 13. Primero expresó su angustia, luego habló de los pensamientos que lo atormentaban, pero poco a poco su corazón comenzó a dirigir su mirada hacia Dios nuevamente. Y esto nos enseña algo importante. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero muchas veces cambia primero el interior del corazón. Cuando el interior cambia, la manera de enfrentar la vida también cambia. Hay una historia muy conocida en la vida de David que ilustra este principio. Cuando enfrentó al gigante Goliat, todos los demás veían un problema imposible. Los soldados veían el tamaño del enemigo y pensaban en la derrota. Pero David había aprendido algo durante los años en que cuidaba ovejas en los campos. Había pasado muchas horas en soledad hablando con Dios. Había aprendido a confiar en la ayuda divina incluso en los momentos pequeños de la vida. Por eso, cuando llegó el momento de enfrentar un desafío grande, su mente no estaba dominada por el miedo. Su mente estaba entrenada en la confianza. La vida espiritual se desarrolla de esa misma manera. No se construye en un solo momento. Se fortalece en pequeñas decisiones diarias de confiar en Dios. Cada oración, cada momento de gratitud, cada vez que una persona decide entregar una preocupación a Dios, esas pequeñas acciones comienzan a transformar la mente. Y con el tiempo, algo hermoso comienza a ocurrir. La voz de la esperanza empieza a hablar más fuerte que la voz del miedo. Quizás hoy alguien necesita escuchar esto con mucha claridad. Los pensamientos que hoy parecen abrumadores no tienen el poder de definir el futuro. La mente puede aprender a descansar nuevamente en la presencia de Dios, como cuando un niño cansado finalmente encuentra descanso en los brazos de su padre. La fe no elimina todas las preguntas de inmediato, pero la fe cambia el lugar donde buscamos las respuestas. Y mientras el corazón continúa expresando sus preocupaciones delante de Dios, algo comienza a prepararse en lo profundo del alma, porque después de reconocer la lucha interior, llega un momento muy importante en el camino espiritual: pedir con humildad que Dios intervenga, ilumine la mente y fortalezca el corazón para seguir adelante. Hay un momento muy especial en la vida espiritual cuando el corazón deja de mirar únicamente el problema y comienza a levantar la mirada hacia Dios. No siempre sucede de inmediato. A veces el alma necesita pasar primero por la sinceridad del dolor, por la confesión de la angustia, por el reconocimiento de que las propias fuerzas no son suficientes. Pero cuando ese momento llega, algo profundo empieza a transformarse dentro del ser humano. En el Salmo 13, después de expresar su angustia y describir la batalla que ocurría en su mente, David hace algo muy importante. Ya no solo habla del problema, ahora dirige su voz directamente a Dios. Considera y respóndeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Salmo 13:3. ¡Qué oración tan poderosa! No es una oración complicada ni llena de palabras difíciles. Es una petición sencilla, pero cargada de profundidad espiritual. Señor, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. En otras palabras, David estaba diciendo: Señor, necesito que me ayudes a ver con claridad. Y esta petición tiene un significado muy profundo para la vida diaria, porque muchas veces el problema no es solo lo que estamos viviendo. El problema es la manera en que lo estamos viendo. Cuando el miedo domina la mente, todo parece más oscuro de lo que realmente es. Las dificultades parecen gigantes, las soluciones parecen imposibles y el futuro parece incierto. Pero cuando Dios trae luz al corazón, la perspectiva cambia. Imagina por un momento una habitación completamente oscura. En la oscuridad, incluso los objetos más pequeños pueden parecer amenazantes.
pero cuando alguien enciende una luz, todo se vuelve claro. Lo que parecía peligroso tal vez era solo una sombra. Así también funciona la luz espiritual que Dios trae a la mente humana. Por eso David pidió: alumbra mis ojos. No estaba pidiendo solamente que el problema desapareciera, estaba pidiendo algo aún más profundo: claridad espiritual. Un mentor sabio diría que muchas de las decisiones más importantes de la vida no se toman en momentos de confusión, sino en momentos de claridad que nacen en la presencia de Dios. Por eso la oración es tan valiosa. Cuando una persona se detiene para hablar con Dios, algo comienza a ordenarse dentro del corazón. Las emociones se calman, los pensamientos encuentran dirección. Y poco a poco, la mente comienza a ver lo que antes no podía ver. Hay personas que han descubierto algo muy práctico en su vida espiritual. Cuando enfrentan una decisión difícil o una situación confusa, en lugar de actuar inmediatamente, se toman un momento para orar de manera sencilla y sincera. Algunos incluso tienen el hábito de decir algo como: Señor, antes de tomar cualquier decisión, necesito tu luz. Muéstrame el camino correcto. Puede parecer algo pequeño, pero esa práctica ha evitado muchos errores y ha traído mucha paz a innumerables vidas. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que buscaron la dirección de Dios antes de avanzar. Y muchas veces esa dirección no llegó como una voz audible o una señal espectacular. Llegó como una paz interior que indicaba el camino correcto. La luz de Dios muchas veces se manifiesta de esa manera, como una claridad que nace dentro del corazón. Pero David también expresó otra preocupación muy humana en su oración. Él temía caer, temía ser vencido por las circunstancias. Eso también es parte de la experiencia humana. Cuando una persona atraviesa un periodo difícil durante mucho tiempo, puede comenzar a sentir que sus fuerzas se están agotando. Es como caminar cuesta arriba durante horas. Llega un momento en que las piernas se sienten pesadas y el cuerpo pide descanso. La vida espiritual también tiene esos momentos. Momentos en los que la fe necesita ser sostenida por algo más fuerte que la propia voluntad. Y aquí aparece una verdad hermosa. Dios no solo escucha nuestras oraciones, Dios también sostiene nuestra fe cuando sentimos que ya no podemos más. Hay personas que piensan que la fe significa nunca sentirse débil, pero la Biblia muestra algo diferente. Muchas de las personas que Dios usó de manera poderosa también tuvieron momentos de fragilidad. La diferencia no fue que nunca sintieron miedo. La diferencia fue que llevaron ese miedo delante de Dios. Es como un caminante que atraviesa un sendero difícil en la montaña. Si intenta hacerlo solo, puede tropezar fácilmente. Pero si alguien más fuerte camina a su lado y sostiene su brazo, el camino se vuelve posible. Así funciona la gracia de Dios en la vida humana. Tal vez alguien que escucha ahora mismo ha estado intentando resolver todo con sus propias fuerzas, intentando mantener el control de cada situación, de cada resultado, de cada preocupación. Pero llega un momento en el que el alma necesita escuchar esta verdad liberadora. No todo depende de la fuerza humana. Dios no pide perfección, Dios pide confianza. Y cuando el corazón aprende a decir: Señor, necesito tu ayuda, ese es el momento en que la gracia comienza a actuar de maneras sorprendentes. Es como cuando el amanecer comienza a iluminar lentamente el paisaje después de una noche larga. La luz aparece primero en el horizonte, luego toca las montañas, luego llena los campos. Y lo que antes parecía oscuro comienza a revelarse con claridad. Así también la presencia de Dios comienza a traer luz al corazón que ora con sinceridad. Poco a poco, la desesperación pierde fuerza, la mente encuentra descanso y el alma empieza a recordar algo que el miedo había intentado ocultar.
Dios sigue estando presente. Y cuando esa verdad comienza a instalarse nuevamente en el corazón, la oración empieza a cambiar de tono. Ya no es solo un clamor desde el dolor. Comienza a transformarse en una declaración de confianza que nace desde lo más profundo del alma. Y es justamente en ese punto donde algo maravilloso comienza a suceder en el corazón humano. Después de expresar la angustia, después de reconocer la lucha interior y pedir la ayuda de Dios, el alma empieza a recordar algo que tal vez el dolor había intentado ocultar. La fidelidad de Dios nunca cambia. Cuando una persona atraviesa momentos difíciles, es común que la mente se concentre solamente en lo que está mal. Los problemas ocupan todo el espacio del pensamiento como si fueran una nube grande que cubre el cielo. Pero detrás de esa nube, el sol sigue estando allí. De la misma manera, incluso en los momentos más confusos de la vida, el amor de Dios sigue presente. Y eso es exactamente lo que ocurre en el Salmo 13. Después de expresar su angustia y pedir ayuda, David toma una decisión espiritual muy poderosa. Él decide recordar quién es Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13:5. Observa algo muy importante en estas palabras. David no dice que el problema ya desapareció. No dice que todo se resolvió de inmediato. Lo que dice es algo mucho más profundo. Decide confiar en la misericordia de Dios. Esta es una de las claves más grandes de la fe. La confianza en Dios no siempre nace cuando todo está resuelto. Muchas veces nace precisamente cuando el corazón decide creer antes de ver el resultado. Es como un agricultor que planta semillas en la tierra. En el momento en que la siembra, no ve el fruto todavía, pero confía en que la vida está trabajando debajo de la superficie. Así también funciona la confianza espiritual. Cuando una persona decide confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, algo comienza a crecer dentro del alma. La esperanza vuelve a respirar. La paz comienza a ocupar el lugar donde antes vivía la ansiedad. Los mentores espirituales a lo largo de los siglos han enseñado una verdad muy simple: recordar las obras de Dios en el pasado fortalece la fe para el presente. Tal vez alguien que escucha ahora mismo necesita hacer una pausa y recordar algo. Hubo momentos en el pasado en los que Dios ya mostró su fidelidad. Tal vez fue una puerta que se abrió cuando parecía imposible. Tal vez fue una protección inesperada. Tal vez fue una respuesta que llegó en el momento exacto. A veces, cuando el corazón está cansado, olvida esas experiencias. Pero cuando se recuerdan, algo comienza a despertar nuevamente dentro del espíritu. Una práctica espiritual muy poderosa consiste precisamente en eso: recordar y agradecer. Algunas personas tienen el hábito de comenzar su oración diciendo algo como: Señor, gracias por lo que ya hiciste en mi vida. Gracias por las veces que me ayudaste cuando pensé que no había salida. Cuando una persona practica la gratitud delante de Dios, incluso en medio de la dificultad, su mente empieza a cambiar de enfoque. En lugar de ver solamente el problema, comienza a recordar la fidelidad divina. Es como cuando alguien abre una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco entra y todo el ambiente cambia. La gratitud tiene ese poder en el corazón humano. Por eso David no solo dijo que confiaba en la misericordia de Dios, también declaró algo muy hermoso: mi corazón se alegrará en tu salvación. En otras palabras, David estaba diciendo: aunque ahora mismo no vea todo resuelto, sé que Dios traerá salvación y ayuda. Esa declaración no nace de la emoción del momento, nace de una convicción profunda construida a lo largo del tiempo. La vida espiritual se fortalece precisamente de esa manera. Cada experiencia con Dios se convierte en un ladrillo que construye una fe más firme.
Tal vez alguien que escucha ahora mismo está atravesando una temporada difícil, pero incluso en medio de esa temporada es posible comenzar a practicar algo que transforma el corazón: hablar palabras de fe en lugar de palabras de derrota. Por ejemplo, cuando la preocupación aparece, en lugar de decir todo está perdido, el corazón puede aprender a decir Dios aún está trabajando. Cuando la incertidumbre intenta dominar la mente, el alma puede recordar: la misericordia de Dios no ha terminado. Y cuando el miedo intenta robar la paz, la fe puede responder con algo sencillo pero poderoso: el Señor sigue siendo mi esperanza. Estas pequeñas declaraciones cambian el ambiente interior del corazón, no porque ignoren la realidad, sino porque colocan la realidad bajo una verdad más grande: la fidelidad de Dios. Es muy parecido a cuando el amanecer comienza a aparecer después de una noche larga. Primero aparece una pequeña luz en el horizonte. Luego, el cielo empieza a cambiar de color, y antes de que uno se dé cuenta, todo el paisaje está iluminado. La confianza en Dios funciona de una manera muy parecida. Comienza con una pequeña decisión del corazón y poco a poco llena toda la vida con esperanza. David experimentó exactamente ese proceso en el Salmo 13. Su oración comenzó con preguntas y angustia, pero terminó con confianza y gratitud. Y cuando el corazón llega a ese lugar de confianza, algo más comienza a brotar naturalmente: la alabanza. Porque cuando el alma recuerda quién es Dios y reconoce su misericordia, surge un deseo profundo de agradecer y honrar al Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que todavía hará. Y cuando el corazón llega a ese lugar de confianza, algo muy hermoso comienza a nacer dentro del alma: la gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud profunda que nace cuando una persona recuerda que Dios ha estado presente en cada etapa de su vida, incluso en aquellas que parecían oscuras. Eso fue exactamente lo que ocurrió al final del Salmo 13. Después de la angustia, después de las preguntas, después de pedir ayuda, el corazón de David llegó a una conclusión llena de fe: cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Salmo 13:6. Observa la belleza de estas palabras. David decidió alabar a Dios no solo por lo que vendría, sino también por todo lo que ya había recibido. Él entendió algo que transforma la vida espiritual. Cuando recordamos la bondad de Dios, el corazón vuelve a encontrar fuerza. Tal vez hoy la situación todavía no está completamente resuelta. Tal vez algunas preguntas siguen abiertas, pero incluso así es posible hacer una pausa y reconocer que Dios ha sostenido cada paso hasta aquí. La respiración que tienes hoy, la oportunidad de comenzar un nuevo día, la esperanza que todavía vive dentro de tu corazón, todo eso también es evidencia de la fidelidad de Dios. Por eso, en este momento de quietud, el alma puede decir con sencillez: Señor, gracias. Gracias porque incluso cuando no entendía el camino, tú seguías caminando conmigo. Y cuando el corazón aprende a vivir de esa manera, la paz comienza a ocupar el lugar donde antes vivía la ansiedad. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en la misericordia de Dios. Será hermoso ver a esta comunidad de fe unida en esperanza. Y si deseas seguir fortaleciendo tu vida espiritual cada día, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no perderás las próximas oraciones que pueden traer paz, dirección y ánimo para tu vida. Ahora continúa en la presencia de Dios y recuerda siempre, Él sigue caminando contigo. Amén.